Una tarde común de sábado se transformó en el evento más extraordinario que una familia estadounidense jamás podría haber imaginado. Mientras dos niños jugaban en su habitación con cajas de cartón, construyendo un castillo medieval, algo imposible estaba a punto de suceder. En cuestión de minutos, Sarah, de 9 años, y su hermano Chase, de 7, recordarían simultánea y espontáneamente la misma vida pasada que compartieron hacía cientos de años. Lo que hace que este caso sea absolutamente único en la literatura científica sobre la reencarnación es que no hubo hipnosis, no hubo terapia regresiva, no hubo ningún tipo de inducción externa. Los recuerdos simplemente emergieron, completos y detallados, activados por un conflicto aparentemente trivial entre hermanos. Pero lo más perturbador de todo fue cómo Sarah, jugando en su habitación, logró captar telepáticamente los recuerdos que su hermano estaba experimentando en el piso de abajo, respondiendo con precisión quirúrgica a los detalles de una existencia medieval que ambos habían compartido como padre e hija. La madre de los niños, que presenció todo el evento, describió la experiencia como extraordinaria e increíble. Sus manos temblaban mientras relataba cómo los dos niños, en habitaciones separadas, narraron perfectamente la misma tragedia medieval, cada uno desde su propia perspectiva, con detalles que niños de sus edades jamás deberían conocer. La palabra prometida, utilizada correctamente por Chase con tan solo 7 años, fue solo el primero de muchos elementos que desafiarían cualquier explicación convencional. Este no es un caso aislado de memoria infantil. Es la documentación científica de un fenómeno que cuestiona todo lo que sabemos sobre la conciencia, la memoria y la continuidad del alma humana. Prepárense para conocer uno de los casos mejor documentados de recuerdos espontáneos simultáneos jamás registrados, donde dos almas se reencontraron a través del tiempo para resolver un conflicto que había permanecido inconcluso durante siglos. Nuestra historia se desarrolla en una típica familia estadounidense de los años 90, en una casa suburbana donde la investigadora Carol Bowman criaba a sus dos hijos, Sarah y Chase. Carol no era una persona cualquiera. Se había especializado en el estudio de memorias de vidas pasadas en niños, inspirada por los trabajos pioneros del Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Su propia experiencia como madre la había llevado a investigar profundamente este fenómeno aparentemente imposible. La familia llevaba una vida absolutamente normal. Sarah, de 9 años, era una niña inteligente y asertiva, la típica hija mayor a la que le gustaba tener el control. Chase, 2 años menor, era sensible y creativo, el tipo de niño que se perdía fácilmente en sus propios pensamientos y fantasías. Vivían en una casa cómoda, asistían a la escuela local y tenían una rutina familiar establecida que cualquier familia estadounidense reconocería. El catalizador de nuestra extraordinaria historia era John, un niño del vecindario de la misma edad que Sarah. Los tres se habían vuelto inseparables, pasando tardes enteras montando en bicicleta, inventando juegos y explorando los bosques cercanos a su casa. Chase, especialmente, había desarrollado una profunda admiración por John, siguiéndolo a todas partes como una sombra fiel. Pero no todo era color de rosa en esta amistad infantil. Sarah comenzó a sentir celos del vínculo especial entre su hermano menor y John. Lo que había comenzado como juegos inocentes se transformó en provocaciones crueles. Sarah empezó a burlarse de Chase, plantando semillas venenosas de duda en su joven mente. Le decía que John no lo quería de verdad, que solo toleraba su presencia por no tener nada mejor que hacer. Esas palabras herían profundamente a Chase, que veía a John no solo como un amigo, sino como alguien especial en su vida. El contexto familiar hacía la situación aún más intrigante. Carol,
Como investigadora de la reencarnación, estaba siempre atenta a señales inusuales en sus hijos. Había aprendido de sus investigaciones que los niños frecuentemente entran y salen del trance todo el tiempo, como había observado su mentor Norman, pero nunca imaginó que presenciaría en su propia casa uno de los casos más extraordinarios de su carrera. La tensión entre los hermanos había ido creciendo durante semanas. Sarah se volvía cada vez más posesiva con la atención que John debía prestarle, mientras que Chase se sentía cada vez más rechazado y confundido sobre sus propios sentimientos. Era como si una fuerza invisible estuviera orquestando un conflicto mucho más profundo y antiguo que una simple rivalidad entre hermanos. El escenario estaba preparado para una revelación que cambiaría para siempre la comprensión de esta familia sobre la naturaleza del alma humana. Aquella fatídica tarde de sábado, Chase y John pasaron horas inmersos en un proyecto que capturó por completo su imaginación. Esparcidas por el suelo de la habitación había grandes cajas de cartón que habían recolectado, transformándolas con tijeras y cinta adhesiva en algo verdaderamente magnífico. Carol observó desde la puerta, sus ojos llenándose de admiración al ver lo que los niños habían creado. Era un castillo medieval perfecto, adornado con torres imponentes, ventanas góticas cuidadosamente recortadas, puertas que realmente se abrían e incluso un puente levadizo funcional. El nivel de detalle era impresionante para niños de sus edades. Había algo casi familiar en la arquitectura que eligieron, como si estuvieran recreando algo que conocían íntimamente, no solo imaginando. Carol, como madre experimentada, reconoció el valor educativo de aquel juego creativo. En una era en que los niños pasaban horas frente a los videojuegos, ver a sus hijos usando sus propias manos para crear algo tangible era reconfortante. Reprimió conscientemente su instinto natural de limpieza, dejándolos continuar con su proyecto a pesar del creciente desorden que se extendía por la habitación. Pero había una tensión palpable en el aire. Sarah se asomaba por la puerta periódicamente, observando la intensa concentración de los niños en su proyecto medieval. Su rostro mostraba una mezcla compleja de curiosidad e irritación. Quería formar parte del juego, pero algo le impedía unirse a ellos. Era como si una fuerza invisible la mantuviera alejada, alimentando una rabia que ella misma no podía comprender del todo. Con cada mirada de Sarah, su expresión se volvía más sombría. Se retiraba a su propia habitación, enfurruñada, pero siempre regresaba para observar más. Era evidente que algo profundo le molestaba sobre aquella amistad, sobre aquel castillo, sobre toda aquella situación. Sus reacciones parecían desproporcionadas para una simple rabieta infantil. Cuando John finalmente se fue aquella tarde, llevándose consigo la alegría contagiosa que había llenado la casa, la atmósfera cambió drásticamente. Sarah, que había pasado horas rumiando su irritación en silencio, finalmente encontró su oportunidad para atacar. Buscó a Chase y comenzó otra de sus sesiones de cruel provocación, centrándose específicamente en su amistad con John. Esta vez, sin embargo, algo fue diferente. Las palabras de Sarah golpearon a Chase con una fuerza que sorprendió a todos. No fue solo dolor, fue como si hubiera tocado una herida mucho más profunda y antigua. Chase no solo se entristeció, entró en un estado de desesperación que parecía desproporcionado a la situación. El niño de 7 años estalló en lágrimas histéricas, no el llanto común de un niño contrariado, sino sollozos profundos que parecían venir de algún lugar muy lejano en su alma. Corrió a su habitación y se arrojó sobre la cama con una intensidad emocional que alarmó a toda la casa. Sarah, quizás dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, corrió a su propia habitación y cerró la puerta de un portazo. El ruido de la conmoción hizo que Carol subiera corriendo.
Como madre experimentada, sabía que primero debía consolar a Chase, quien claramente era el más afectado, pero cuando entró en la habitación del niño, encontró algo que jamás esperaba. Chase estaba acostado boca abajo, sollozando de una manera que no parecía típica de un niño de su edad. Había algo adulto, algo profundamente trágico en su llanto. Los intentos iniciales de Carol por consolar a Chase parecían completamente inútiles. Había lidiado con cientos de episodios de llanto infantil a lo largo de su experiencia como madre, pero esto era diferente. Los sollozos de Chase parecían provenir de un lugar mucho más profundo que una simple herida fraternal. Era como si toda la tristeza del mundo estuviera concentrada en aquel pequeño cuerpo de 7 años. Entonces sucedió algo que cambió por completo la naturaleza de aquel momento. Aún sollozando, Chase comenzó a murmurar algo sobre imágenes que se le acercaban de una existencia durante el tiempo de los castillos. Carol sintió un escalofrío recorrer su espalda. Como investigadora de la reencarnación, había aprendido a reconocer las señales, pero nunca imaginó que lo presenciaría con su propio hijo. Reprimiendo su propia excitación científica, Carol animó gentilmente a Chase a dejar que las imágenes surgieran y a describir lo que estaba viendo. Lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que ella creía saber sobre las memorias de vidas pasadas. Chase se giró lentamente en la cama, sus ojos aún húmedos por las lágrimas, pero ahora con una expresión distante y contemplativa. Cuando comenzó a hablar, su voz había cambiado sutilmente. Seguía siendo la voz de un niño, pero había una cualidad diferente en ella, como si alguien mucho mayor estuviera hablando a través de él. «Soy una joven mujer», dijo Chase con una vacilación que no era típica en él. «Estoy vestida con un vestido largo. Estoy en una habitación en un castillo de piedra». Cada palabra era pronunciada con cuidado, como si estuviera traduciendo visiones internas a un lenguaje que pudiera compartir. Carol se acercó, inclinándose para escuchar mejor las palabras susurradas de su hijo. Lo que dijo a continuación hizo que su corazón se acelerara. «Estoy muy triste. Estoy muriendo de pena». La expresión «muriendo de pena», saliendo de los labios de un niño de 7 años, era profundamente perturbadora. No era una frase que Chase usaría naturalmente. Era una expresión de otro tiempo, de otro lugar, cargada con un peso emocional que parecía imposible de comprender para alguien de su edad. Alentada por su experiencia como investigadora, Carol preguntó suavemente por qué estaba muriendo de pena. La respuesta de Chase reveló detalles que harían que cualquier experto en reencarnación prestara atención inmediata. «Estoy prometida a un muchacho, pero no lo amo», dijo Chase, usando la palabra «prometida» con una precisión que dejó a Carol sin palabras. «Me gusta otra persona. Mi padre quiere que me case con él para hacerse más rico en tierras». La complejidad social y económica descrita por un niño de 7 años era simplemente extraordinaria. Pero lo más perturbador aún estaba por llegar. Chase continuó describiendo una tragedia medieval con detalles que ningún niño debería conocer. Habló sobre un padre tiránico que valoraba más las tierras que la felicidad de su hija, sobre estar encerrada en una habitación para impedir su huida, sobre dejar de comer por la pena y literalmente morir de un corazón roto. Durante toda esta extraordinaria narración, Carol podía oír el sonido rítmico de los muelles de la cama elástica en la habitación de Sarah. La niña estaba jugando aparentemente sin preocupaciones, pero algo en la regularidad obsesiva de los saltos sugería que estaba profundamente concentrada, quizás incluso sintonizada con lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado. El clímax de esta segunda capa de evidencia llegó cuando Chase, con una claridad aterradora, reveló la conexión con su vida actual. «Sarah fue mi padre, y John el hombre con el que yo quería casarme».
En este momento crucial, Carol reconoció que estaba presenciando algo extraordinario que trascendía una simple experiencia familiar. Como investigadora entrenada en los métodos rigurosos del Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, sabía que estaba ante un fenómeno que podría representar una de las documentaciones más significativas de memorias espontáneas compartidas jamás registradas. El Dr. Ian Stevenson, el pionero mundial en la investigación científica de la reencarnación, había establecido protocolos rigurosos para investigar casos como este. Sus 40 años de investigación en la Universidad de Virginia habían documentado más de 3.000 casos verificados de niños con memorias de vidas anteriores. Pero los casos de memorias simultáneas y espontáneas eran extraordinariamente raros en la literatura científica. Carol comenzó a aplicar mentalmente los criterios de Stevenson para la validación científica. Primero, la edad de los niños. Sarah, con 9 años, y Chase, con 7, estaba dentro del rango típico donde las memorias de vidas pasadas se manifiestan más claramente. Segundo, la espontaneidad de los recuerdos eliminaba cualquier posibilidad de sugestión externa o inducción hipnótica. Tercero, la complejidad y especificidad de los detalles medievales descritos por Chase excedían ampliamente su conocimiento cultural esperado. La metodología científica exigía la eliminación sistemática de explicaciones convencionales. Podría ser fantasía infantil. La consistencia narrativa y el uso preciso de terminología medieval como prometida hacían que esa hipótesis fuera implausible. ¿Podría ser criptomnesia, recuerdos olvidados de libros o películas? La familia mantenía registros cuidadosos de las exposiciones culturales de los niños, y nada en su entorno explicaba el conocimiento detallado de las prácticas matrimoniales medievales demostrado por Chase. El fenómeno de la xenoglosia responsiva, hablar idiomas desconocidos, no estaba presente en este caso, pero había algo aún más raro: la aparente telepatía entre los hermanos. ¿Cómo podía Sarah conocer los detalles específicos de la narrativa de Chase si estaba en otra habitación, aparentemente jugando? Institutos de investigación como el Centro de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia y el Instituto de Parapsicología habían documentado casos similares de conectividad mental entre hermanos, pero siempre en contextos controlados de laboratorio. Aquí estaba sucediendo de forma natural, en un entorno doméstico, sin ninguna preparación o expectativa. Si están siguiendo esta investigación y están tan intrigados como yo con estas evidencias científicas, suscríbanse al canal porque tenemos muchos más casos extraordinarios como este para compartir. Activen la campanita para no perderse ningún descubrimiento que pueda cambiar su perspectiva sobre la vida y la muerte. La validación científica también exigía una documentación inmediata. Carol, con su experiencia en investigación, reconoció la importancia de registrar cada detalle mientras los recuerdos aún estaban frescos. Catalogó mentalmente no solo las palabras de los niños, sino sus expresiones faciales, cambios de voz, lenguaje corporal y reacciones emocionales. El protocolo de Stevenson enfatizaba la importancia de las verificaciones independientes. Aunque no había registros históricos específicos para confirmar esta vida medieval en particular, la consistencia interna de la narrativa y su coherencia con las prácticas matrimoniales de la época proporcionaban una validación cultural y temporal. Más importante aún, la naturaleza bilateral de los recuerdos, dos perspectivas de la misma experiencia compartida, creaba un sistema de verificación cruzada interno que era prácticamente imposible de fabricar, especialmente por niños de edades tan tempranas. La narrativa descrita por Chase reveló detalles que, al ser examinados bajo la luz de la investigación histórica medieval, demostraron
una precisión impresionante sobre las prácticas matrimoniales de la época. Durante el período que podría corresponder al tiempo de los castillos, descrito por el niño, los matrimonios concertados por motivos económicos no solo eran comunes, sino prácticamente universales entre la nobleza. Investigadores especializados en historia medieval confirmaron que la práctica de prometer a mujeres jóvenes, especialmente para la consolidación de tierras, era el método estándar de organización matrimonial entre los siglos XIII y XV. El término prometida, usado por Chase con tanta naturalidad, era precisamente la terminología correcta para una mujer comprometida oficialmente con un hombre a través de acuerdos familiares. La descripción de estar encerrada en la habitación para no huir correspondía exactamente a los métodos documentados de control parental sobre hijas reacias. Registros históricos de familias nobles medievales mencionan con frecuencia a jóvenes mujeres siendo confinadas en torres o habitaciones de castillos cuando se negaban a aceptar matrimonios concertados. Esta no era información disponible en libros infantiles o programas de televisión a los que Chase pudiera haber accedido. Documentos históricos también confirmaban que morir de pena era una causa de muerte reconocida en la medicina medieval. Casos registrados de mujeres jóvenes que literalmente se consumían y morían tras ser forzadas a matrimonios no deseados eran lo suficientemente comunes como para constituir una categoría médica de la época. La descripción de Chase sobre dejar de comer como forma de protesta era precisamente cómo se documentaban estos casos históricos. La arquitectura del castillo descrita, habitaciones de piedra, torres, puentes levadizos, correspondía perfectamente a los diseños de fortalezas medievales europeas. Más intrigante aún era cómo Chase y John habían recreado espontáneamente estos elementos en su construcción de cartón, como si estuvieran trabajando a partir de una memoria arquitectónica profunda. Expertos en genealogía medieval señalaron que la dinámica familiar descrita, un padre que prioriza la adquisición de tierras sobre la felicidad familiar, no solo era típica, sino prácticamente obligatoria para la supervivencia económica de la nobleza medieval. El sistema feudal dependía completamente de alianzas matrimoniales estratégicas para la consolidación de poder y riqueza. Investigaciones en registros parroquiales y documentos de propiedad de varias regiones europeas revelaron cientos de casos similares documentados. Mujeres jóvenes siendo prometidas a hombres que apenas conocían, familias divididas por disputas matrimoniales y muertes prematuras atribuidas a la melancolía o la pena, aparecen consistentemente en los registros históricos. La precisión temporal también era notable. Chase describió un período donde los castillos de piedra eran comunes, los matrimonios concertados eran la norma y la autoridad paterna era absoluta. Estos elementos convergen específicamente en los siglos XIII a XV, sugiriendo una ubicación temporal muy específica para los recuerdos. Arqueólogos expertos en sitios medievales confirmaron que las descripciones físicas del entorno, habitaciones en torres de castillo, ventanas pequeñas, estructuras de piedra, correspondían precisamente a los hallazgos arqueológicos de fortificaciones de la época. La familiaridad de Chase con estos detalles arquitectónicos era particularmente impresionante considerando su edad y su falta de exposición a estudios medievales. Verificaciones independientes por múltiples fuentes históricas confirmaron que cada elemento de la narrativa de Chase tenía un precedente documentado en la historia medieval. No había anacronismos, inconsistencias culturales o detalles que sugirieran que se estaba proyectando conocimiento moderno en el pasado. El momento más extraordinario de esta investigación científica estaba a punto de suceder de una forma que ningún investigador de la reencarnación jamás
había documentado. Mientras Carol se inclinaba sobre Chase, absorbiendo cada palabra de su narrativa medieval, el sonido rítmico de la cama elástica en la habitación de Sarah se detuvo abruptamente. El súbito silencio creó una tensión palpable en la casa. Durante unos segundos, todo quedó completamente quieto, como si la propia realidad estuviera conteniendo la respiración. Entonces, sin previo aviso, Sarah irrumpió en la habitación como una fuerza de la naturaleza, sus ojos brillando con una intensidad que Carol jamás había visto antes. «Tenía todo el derecho de hacer aquello, como su padre», gritó Sarah con una voz que parecía cargar con siglos de autoridad y frustración. «Yo era la ley en la tierra». Las palabras salieron con una convicción absoluta, como si estuviera defendiendo decisiones tomadas mucho tiempo atrás, en otro lugar, en otra vida. Carol se quedó momentáneamente paralizada. En todos sus años de investigación sobre la reencarnación, nunca había presenciado un fenómeno como este. Sarah no solo había captado telepáticamente los recuerdos de Chase, sino que estaba respondiendo con sus propios recuerdos de la misma existencia compartida, defendiendo acciones tomadas cuando ella había sido el padre tiránico de la narrativa. La precisión de la respuesta de Sarah era absolutamente aterradora. Ella no había oído las palabras susurradas de Chase a través de la puerta cerrada. Eso era físicamente imposible. Sin embargo, estaba respondiendo con detalles perfectos, defendiendo específicamente las acciones de un padre medieval que forzaba matrimonios por ganancia territorial. Sarah giró sobre sus talones con una autoridad que parecía imposible para una niña de 9 años, y bajó las escaleras haciendo ruido, como si todavía fuera el señor feudal defendiendo su derecho a controlar el destino de su hija. Carol necesitó unos segundos para procesar por completo lo que acababa de presenciar. Era extraordinario, más allá de cualquier expectativa científica. De alguna forma incomprensible, los dos niños habían accedido simultáneamente a memorias de la misma existencia compartida, cada uno desde su propia perspectiva. No había precedentes en la literatura científica para un fenómeno de esta magnitud. Carol bajó corriendo las escaleras y encontró a Sarah sentada rígidamente en el sillón de la sala, con los brazos cruzados a la defensiva y la barbilla proyectada hacia adelante en absoluto desafío. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero su postura permanecía inflexible. Miraba fijamente hacia adelante, repitiendo como un mantra: «Tenía todo el derecho de hacer aquello como su padre. Yo era la ley en la tierra». Este era el momento de la validación científica definitiva. Dos niños, en estados alterados de conciencia, defendiendo y explicando lados opuestos del mismo conflicto medieval, con detalles que encajaban perfectamente como piezas de un rompecabezas temporal imposible. Carol reconoció que este momento extraordinario requería un enfoque delicado, con la sensibilidad de una madre experimentada y la precisión de una investigadora científica. Le preguntó suavemente a Sarah cómo se sentía acerca de sus acciones pasadas ahora en el presente. La transformación fue inmediata y profundamente conmovedora. La rigidez defensiva de Sarah se desmoronó por completo. Rompió en sollozos genuinos y, entre lágrimas, admitió: «Debería haber escuchado a mi corazón, no a las leyes. Me equivoqué al intentar forzar su matrimonio». La madurez emocional de esta reflexión, viniendo de una niña de 9 años, era simplemente extraordinaria. Por sugerencia de Carol, Sarah corrió a la habitación de Chase para compartir sus sentimientos de arrepentimiento por la tragedia medieval que ambos habían compartido siglos atrás. Chase, todavía con el rostro rojo de tanto llorar, escuchó las sinceras explicaciones de su hermana y aceptó sus disculpas con un cálido abrazo que parecía sanar heridas mucho más profundas que cualquier conflicto infantil actual.
En cuestión de minutos, los dos hermanos se estaban abrazando y jugando como si nada extraordinario hubiera sucedido. El llanto, el conflicto y la tensión emocional simplemente se habían evaporado. Era como si sus almas finalmente hubieran resuelto un conflicto que había permanecido inconcluso durante siglos. Lo que quedó con Carol fueron lecciones profundas sobre cómo funcionan las memorias de vidas pasadas. Más allá del significado personal de aquel doble recuerdo, estaba fascinada por la evidente telepatía entre los niños. Sarah se había conectado perfectamente a lo que estaba sucediendo con Chase, disparando sus propios recuerdos de aquella existencia medieval compartida. Esta no fue la primera vez que Carol observó esta conectividad mental. Durante su entrenamiento con Norman, había visto y sentido intuitivamente los recuerdos de Charles en un campo de concentración, pero presenciarlo suceder espontáneamente entre sus propios hijos confirmó que esta habilidad telepática puede ser más común de lo que la ciencia convencional reconoce. Más importante era el hecho de que los niños habían recordado espontáneamente la misma existencia compartida sin ninguna ayuda externa. Los recuerdos emergieron de forma natural, activados por conflictos emocionales que hacían eco de patrones de relación de una vida anterior. Si formas parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la existencia humana, deja un like para demostrar que tú también crees que somos mucho más de lo que aparentamos ser. En los comentarios, comparte. ¿Alguna vez has tenido sueños recurrentes que parecían recuerdos reales? ¿Qué periodo histórico siempre ha despertado tu curiosidad sin una razón aparente? Después de aquella tarde transformadora, Chase y John desarrollaron una relación más apropiada para sus diferentes edades. Sarah los dejó en paz, y ambos niños olvidaron rápidamente la causa de tanta confusión emocional. Pero para Carol, las lecciones sobre la reencarnación, la telepatía y la continuidad del alma humana permanecieron vívidas para siempre. Aquí, en el Círculo de las Vidas, creemos que cada alma tiene un viaje único y extraordinario que trasciende una única existencia. Vamos a crear aquí una comunidad de personas que cuestionan los límites de la realidad y buscan comprender los misterios del alma humana.